Un genocidio está ocurriendo delante de nuestros ojos. En La Canalla no podemos guardar silencio cómplice y hemos decidido entrevistar a la representante del Estado palestino en Costa Rica. En la descripción de esta entrevista podrán encontrar un listado de información muy completa sobre el conflicto en Gaza. Los dejamos a continuación con la entrevista. Bueno, para empezar, muchas gracias por sacar el ratito y darnos la oportunidad al colectivo de comunicación de La Canalla de hablar sobre este tema, sobre el tema de Palestina. Es un tema importante, es un tema de urgencia mayúscula y queremos que nuestro espacio sirva como plataforma, como una ventana para que también se escuche la voz palestina. Para eso tenemos el honor, el agrado de conversar con Wajiha Sasa, que es la cónsul palestina honoraria de Palestina en Costa Rica. Y para empezar, pues yo creo que esa sería como la primera pregunta, ¿verdad? ¿Quién es y desde cuándo es cónsul palestina en Costa Rica? Bueno, primero, muchísimas gracias por el espacio, ¿verdad? Y por la valentía. Parece que en estos momentos históricos abrirle un espacio a Palestina, a contar lo que está pasando, es motivo de rechazo de los grandes medios y de las corporaciones y de algunos gobiernos. Entonces, de verdad, muchas gracias por su solidaridad. Costa Rica reconoce en el año 2008 a Palestina como Estado y a partir de ahí se nombra como embajador al doctor Riyad Mansour, que es el representante de Palestina ante Naciones Unidas como embajador. Y a partir del año 2010 se inician los trámites para este consulado que se consolida casi cerca del 2012, 2013 por ahí. Y bueno, a partir de ahí tengo la representación del Estado de Palestina en Costa Rica. Mi papá nació en Jaffa, que es lo que está ahora al lado de Tel Aviv, ¿verdad? Es expulsado en el año 48 de su casa. Y bueno, mi familia anduvo por muchos lugares de Palestina que iban cayendo en manos de Israel. Y finalmente emigraron a Jordania, donde radica la mayor parte de mi familia en este momento. Hay una visión que se ha querido imponer, creo que no han logrado imponerla, cuando uno ve las movilizaciones de solidaridad con Palestina alrededor del mundo se da cuenta de que ese discurso que han tratado de forzar por todas las vías no ha logrado calar enteramente. Esta visión de la parte israelí de que el conflicto que estamos viviendo empezó el 7 de octubre. ¿De dónde viene todo este conflicto que digamos ha estallado nuevamente ahora, desde el 7 de octubre hasta estos días? Sí, efectivamente es un conflicto que tiene un continuum de más de 75 años de la Palestina histórica, ¿verdad? Es dividida en el año 48 por una resolución de Naciones Unidas que decide darle cobijo a todos los judíos de Europa, ¿verdad? Que habían sufrido todas las barbaridades de la Segunda Guerra Mundial, darles cobijo y que formaran un Estado judío en el territorio que tenía Palestina. Hicieron esa división, esa partición del territorio palestino, imponiéndose a la población que ahí habitaba, ya digo que con una resolución de las grandes potencias y en esa ya ahí inicia eso que le llamamos la Nakba, que es la catástrofe palestina, inicia ese continuum que vemos hasta el día de hoy y que ha sido la expropiación de los palestinos, la expulsión de sus tierras, la limpieza étnica. Los palestinos no tienen cabida en su Palestina histórica y en este continuum lo que hemos visto es año a año recrudecer, ¿verdad? La barbarie, la limpieza étnica, el asesinato, el querer, ¿verdad? Que los palestinos desaparezcan, que no haya
espacio para eso que quedó inconcluso. En el año 48 el compromiso de Naciones Unidas es crear dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Todos sabemos que se crea el Estado de Israel en el año 48 y no así, ¿verdad?, el Estado de Palestina. Desde entonces, Israel lo que ha ido es expandiéndose, apropiándose, anexando el territorio palestino para ellos, y por eso hablamos de que Palestina vive bajo una ocupación militar. El territorio que le corresponde a Palestina está ocupado militarmente por Israel desde siempre. Entonces, es un continuo. Lo que pasó el 7 de octubre se tiene que entender dentro de este contexto de 75 años de expropiación y de avasallamiento del pueblo palestino y de todos sus derechos. Antes de continuar, pues hacer esta diferenciación, no es lo mismo el judaísmo que el sionismo. Lo que estamos viendo ahorita en este momento, ¿verdad?, son políticas de corte sionista, de la mano de la extrema derecha israelí. Sí. Bueno, el judaísmo es una religión con la que convivía en ese territorio. Había palestinos judíos, había palestinos musulmanes, había palestinos cristianos y había palestinos de otras denominaciones, ¿verdad?, como en cualquier parte del mundo. Lo que hicieron fue el sionismo, que es una ideología predominantemente fascista, de una pureza y de una completamente racista. Ha señalado la idea es esto, de creación de un Estado para los judíos, pero que tiene esta noción de nada cabe aquí, ¿verdad? Todo lo que no sea judío debe ser erradicado de este territorio. Entonces, a lo que nos enfrentamos no es a un conflicto religioso, ¿verdad?, es a un conflicto principalmente de colonización, ¿verdad?, de un grupo colonizador que quiere apropiarse de todo el territorio y que los nativos de ese territorio no les son de su agrado, ¿verdad?, no los considera humanos, los considera inferiores, los considera, y este discurso y esta narrativa que ha traído Israel a lo largo de más de 75 años, que ha sembrado en el imaginario y que ha contado con socios en el mundo occidental, de el pueblo palestino como animales, como bárbaros, como salvajes, no sujetos de derecho, y esta infrahumanización de los palestinos está siendo más que evidente en estas 20 días que ya tienen esta escalada de violencia y este genocidio del que estamos siendo testigos. Yo creo que mucha gente no entiende muy bien cómo es esto de la franja de Gaza separada del resto del territorio palestino, ¿verdad? ¿Cómo se explica la franja de Gaza? La franja de Gaza se explica, en esa apropiación y anexión que ha ido haciendo Israel a lo largo del tiempo. Palestina, lo que le correspondía a Palestina, como se ha ido robando partes, o ha ido construyendo esto que cada rato oímos, construcción de asentamientos judíos en territorio palestino, que le da la potestad, la potestad que se otorga para todo Israel, de tener presencia militar y llevar colonos a vivir ahí, que son un personaje que es importante en esta historia, porque funcionan como un grupo que no tiene ninguna regla, que no responde a ninguna ley, porque están en territorio palestino, no responden a las leyes, o las autoridades palestinas, y cometen toda clase de atrocidades contra la población civil y contra quienes viven en el territorio palestino. Son estas imágenes que hemos visto muchas veces de tipos de civil que llegan con tractores, que llegan armados, que botan casas, que... Sí, son estos que cometen atrocidades contra los palestinos, que patean, que agreden, que queman, que no tienen ninguna consecuencia en la anomia
Inclusive vemos muchas veces sí, a las fuerzas de seguridad israelíes acuerpando estos... Nunca hay un juicio para esto porque, ¿verdad? Porque no están actuando, no están haciendo esto en Tel Aviv, ¿verdad? A un ciudadano israelí, sino que se lo están haciendo a los palestinos. Entonces es un entramado de violaciones a los derechos y de humillaciones y de agresiones constantes al pueblo palestino, a sus mujeres, a sus niños. Esto en el territorio, bueno, en lo que se llama, en lo que se conoce como Cisjordania. Pero lo que estábamos hablando es cómo logra, bueno, porque hay dos partes, ¿verdad? Digamos. Esta parte que le llamamos Cisjordania, o que se le conoce como Cisjordania, que además le quitan el nombre Palestina, ¿verdad? Que en inglés le dicen West Bank, que como que costara mucho decir palestino, ¿verdad? Lo han ido borrando del imaginario y de la narrativa para que vaya desapareciendo. Es un territorio que no tiene continuidad geográfica, que está con el entramado del muro de la vergüenza que construyó Israel para separar el territorio palestino, ¿verdad? También de los puestos de control estos para movilizarse. Israel desde hace muchísimos años impide el derecho a la movilización de los palestinos dentro de su mismo territorio, ¿verdad? Entonces, si usted vive en esta parte y su mamá, su familia vive del otro, ¿verdad? En otra parte, aunque sea muy cerca, porque además es un territorio pequeño, usted nunca más la volvió a ver, porque tendría que tener algún tipo de autorización que se le otorga a Israel, ¿verdad? No Palestina. Es difícil entender, pero porque a veces cuando decimos estas palabras apartheid, cuando decimos ocupación, como nosotros no tenemos esa noción, no podemos entender la vida, el día a día. Entonces se apropian del territorio, definen hacia dónde se mueve la gente, cómo se mueve la gente, ¿verdad? Y esto pasaba en Cisjordania y en Gaza, digamos que estaban en todo este entramado de divisiones. En el año 2006 hay unas elecciones, ¿verdad? El pueblo palestino, muy cansado del partido gobernante Al-Fatah, ¿verdad? Que no lograba resultados en cuanto al tema de la ocupación, eligen a Hamas, ¿verdad? Hamas obtiene más votos. Y en ese momento hay esta como ruptura, ¿verdad? Hamas es un partido político. Sí, Hamas era como una milicia que en algún momento entra al juego político y gana esas elecciones, ¿verdad? Como una respuesta a nosotros vamos a solucionar esto, ¿verdad? Y no se hace el juego político con ellos, ¿verdad? No se sientan a jugar el juego político como pasó en Irlanda, como pasó en la misma Colombia, o en algún momento en El Salvador, con estos grupos armados, ¿verdad? Que entran al campo de la política, sino que se aíslan, ¿verdad? Y es ahí donde surge lo que entendemos como Franja de Gaza, esta cárcel a cielo abierto, ¿verdad? Bloqueada desde hace 17 años económicamente, ahí no hay posibilidad de movilidad, todo lo define Israel, es que eso es importante entenderlo, ¿verdad? Agua, Israel tierra, decide, mar, fronteras, sí, todo. Israel decide porque Gaza está, digamos, su autoridad es Hamas, ¿verdad? Su autoridad política, pero sobre Hamas está Israel, ¿verdad? Que es quien define qué entra, qué sale, qué se hace, la movilidad, todo, ¿verdad? De hecho, lo vimos el mismo 7, cuando Israel anuncia que corta electricidad y que corta la entrada de combustible y que corta todo eso. ¿Por qué? Porque por ahí, encima de todo esto, está Israel. Entonces, Palestina, el territorio palestino está gobernado por dos fuerzas, ¿verdad? Que no tienen injerencia una con la otra. Pero bueno, aquí la situación es, ¿verdad? En Gaza, no voy a hablar de la situación del día de hoy, sino la situación, el estrangulamiento de Israel en estos 17 años a Gaza. Año a año Israel bombardea Gaza. Año a año Gaza se tiene que reconstruir,
la gente no puede salir, los límites, el nivel de pobreza es alarmante ya, bueno, antes del 7 de octubre rozaba el 50% de su población, el desempleo, ¿verdad? Unas cifras exorbitantes, 2.200.000 personas en ese espacio reducido, ¿verdad? ¿Verdad? Con una única salida hacia Egipto, que también mantiene la frontera cerrada y que es Israel quien media esa apertura o cierre. Entonces hay que entender que quien está dirigiendo todo esto, ¿verdad? Orquestando la vida de los palestinos es Israel. Y bueno, eso están ahí encerrados en esas condiciones, pero aquí, ¿verdad? Todo el territorio de Cisjordania, las cosas no son diferentes, ¿verdad? Sigue la expropiación, ¿verdad? El sacar a la gente de sus casas, como pasó en el año 48 con mi familia, el expulsar, el que lleguen a mi casa y me digan, ustedes se van de aquí ya, ¿verdad? O la demolición de las casas. Y por supuesto, porque hablamos de un régimen de apartheid, porque hay, ¿verdad?, leyes que no aplican a los palestinos en ese territorio, ¿verdad? Como el de movilidad, como el de ¿verdad?, qué recursos usar, como ¿verdad?, hay carreteras que no las pueden usar los palestinos, ¿verdad? O sea, es todo lo que nos podamos imaginar en un régimen de apartheid, el no otorgar un permiso para cualquier construcción o para acercarse al hospital más cercano, ¿verdad? Si yo no tengo derecho, según Israel, a moverme más allá de este espacio, de este cantón, de este distrito, y quiero acceder a aquel hospital, tampoco tengo posibilidad, ¿verdad? No sé, tengo que pasar un puesto de control para llegar a mi trabajo, para llegar a mi escuela, y ahí arbitrariamente deciden. Y en esos puestos de control, las y los palestinos, sean niños, sean mujeres, sean ancianos, sean trabajadores, sea quien sea, ¿verdad?, va a sufrir las humillaciones solo por el hecho de ser palestino. Algo así como Israel se ha asegurado de que existan islas incomunicadas entre sí, mientras que avanza con su plan de colonización del territorio completo, ¿no? Y del otro lado, digamos, por un lado está la autoridad palestina que manda en Cisjordania, que es la Autoridad para la Liberación de Palestina, Organización para la Liberación de Palestina, correcto, la heredera de Arafat y de toda aquella lucha histórica, que a diferencia de Hamas en la Franja de Gaza, tiene un componente, no tiene este componente yihadista que sí tiene Hamas en la Franja, ¿correcto? Sí, bueno, principalmente, ¿verdad?, la OLP, ¿verdad?, que deriva en esta autoridad palestina desde los años 90, ¿verdad?, los acuerdos de Oslo, hace una apuesta, ¿verdad?, adquiere el compromiso como parte de esos acuerdos, porque Palestina cumple con los acuerdos, de seguir la lucha por su liberación desde la vía diplomática. Eso es importante decirlo, y eso es lo que ha hecho la autoridad palestina desde esos años, ¿verdad?, y que ha conseguido. O sea, el mundo le pide, le exige, ¿verdad?, juegue con las reglas del derecho internacional, y las reglas del derecho internacional no han servido para que Palestina logre su liberación y su autodeterminación como pueblo. Entonces, ¿de qué estamos hablando, ¿verdad? O sea, en esta situación que estamos viviendo ahora, ¿verdad?, a la autoridad palestina se le achacan cosas que ha creado el mismo Israel. Israel encierra a toda esta población, ¿verdad?, quiere hacernos creer al mundo, y así lo ha planteado con su narrativa, y así lo hemos visto a los líderes mundiales, no hacia los pueblos, a los líderes mundiales irracionalmente defendiendo el derecho de Israel a su defensa, nunca el derecho a Palestina a su defensa, ¿verdad?, después de todos estos vejámenes de 75 años, y una persona que les dice, como es el caso de Guterres, ¿verdad?, que les dice tardíamente, ¿verdad?, después de que ya han pasado casi 20 días, les dice,
¿verdad? Este atentado de Hamas no ocurre en el vacío. No es esto, ¿verdad? Es producto del avasallamiento al pueblo palestino, que tiene 75 años y que día a día Palestina está peor. No hablando ahora de estas 2 semanas, que lo que está pasando frente a nuestros ojos es aterrador. Es un genocidio, lo estamos viendo. ¿Verdad? Todo este asesinato de niños tiene una intención. Hay toda una generación que desapareció. Hay familias completas que desaparecieron. Israel tiene uno de los mejores ejércitos del mundo. Entonces, no tiene que hacer las cosas como las está haciendo. Y además, año a año ha hecho lo mismo. Año a año ha destruido Gaza. Este mayo hubo ataques por parte de Israel supuestamente a Hamas, matando una cantidad enorme de civiles, como siempre, una respuesta avasalladora, esta vez ya, ¿verdad? Porque esta vez además obtuvo el apadrinamiento de las grandes potencias, ¿verdad? O esa narrativa que nadie se atreve a decir las cosas como son, y que si alguien viene y las dice como son, como es el caso de Petro o como es el caso de Guterres en los últimos días, Israel quiere, ¿verdad?, borrar a esa persona. No tienen derecho a referirse, hay que romper relaciones, hay que criminalizar el disentir en este momento, ¿verdad? O sea, además de lo que está pasando al pueblo palestino, estamos viendo cómo los derechos humanos, o sea, esa defensa, ese trabajo que se ha venido haciendo justamente, ¿verdad?, la misma cantidad de años de existencia de este conflicto, por los derechos humanos, cómo se ha ido especializando el derecho internacional. Se vota uno a uno, ¿verdad? Se tira, se desvanece frente a los ojos del mundo, de decir, bueno, hay un grupo que puede ser calificado como no humano, y entonces ahí aplicamos, ¿verdad?, que esos derechos que defendemos y esa libertad que defendemos y esa dignidad del ser humano, ahí no vale y ahí no cuenta. Hemos estado, que era un poco, ya más o menos lo abordaste, pero hemos estado siguiendo las publicaciones muy agudas, muy interesantes que ha estado haciendo la gente de Pablo Iglesias en la base acerca del conflicto, y nos llamaba la atención esto de cómo un grupo como Hamas se vuelve funcional al Estado israelí, porque le permite a la ultraderecha de Israel precisamente hacer atrocidades como las que está haciendo. Ahora, también nos surge la pregunta, o nos queda la pregunta de, bueno, ¿qué alternativas le ha dejado el gobierno de Israel a la población en Gaza? ¿Verdad? Esos niños, esos jóvenes que han nacido y que han vivido toda su vida bajo la permanente humillación y bajo la bota prácticamente de la ocupación israelí, de todas esas atrocidades, hermanos muertos, hijos muertos, padres muertos, tíos muertos, permanentemente, ¿verdad? Y ninguna esperanza de futuro, ningún horizonte de futuro. Hay que mirar, no pueden pescar, no pueden viajar, no pueden salir, no pueden nada, ¿verdad? Entonces es como esta cuestión tan terrible, es como muy perverso de parte de la parte israelí de generar esas condiciones para después agarrar eso como pretexto también y no estamos justificando lo que hizo Hamas, pero yo creo que en eso hay una claridad absoluta. Asesinar civiles, mujeres, niños, ancianos, en cualquier lugar es una atrocidad y la condenamos, ¿verdad? Pero como dice Guterres, eso no ocurre en el aire, eso no ocurre en el éter, eso no es una cuestión que surge así por generación espontánea. Hay una historia terrible detrás de esto, de la cual esa extrema derecha israelí tiene una responsabilidad fundamental que casi nadie señala. No, casi nadie señala porque la narrativa, ¿verdad?, se dictó una narrativa y la han seguido los medios de comunicación, los líderes mundiales, quienes se levantan a decir, las diferentes organizaciones, ¿verdad?, los gobernadores en Estados Unidos,
O sea, todos los congresistas en Estados Unidos, todos, bueno, no todos, ¿verdad? Hay un grupo reducido que no, sí. pero es una narrativa que ya está escrita, ¿verdad? O sea, que se dicta cátedra, se dicta la línea de parte de Israel. Y los medios de comunicación en todo el mundo, pero en Costa Rica igual, con una falta de rigor periodístico espantosa, no hacen labor investigativa, no hacen labor periodística. Por ejemplo, no hemos visto en la prensa costarricense un solo reportaje acerca de Bezalel Smotrich, por ejemplo, el ministro de Defensa israelí. Es un tipo yo me atrevería a decir fascista, y él se autodenomina fascista, ¿no? Sí, con mucho orgullo. Además. Con mucho orgullo lo dice, y que es, según escuchábamos por ahí, rechazado hace años en el ejército porque lo consideraban demasiado racista, ¿verdad? Un extremista de estos a cargo del Ministerio de Finanzas, o Itamar Ben-Gvir, ¿verdad? O todos estos funcionarios de los sectores más ultraderechistas, y la prensa acá hace oídos sordos, no investiga y se limita a decir simplemente que hay dos partes en conflicto y nada más, ¿verdad? En ese sentido, inclusive vimos recientemente la reunión de la embajadora de Israel en Costa Rica con los medios privados de comunicación, los medios de la derecha, en privado, ¿verdad? Para mostrarles las atrocidades de Hamas, y tratar de, me imagino yo, asegurarse que la cobertura mediática tenga el sesgo que le conviene a Israel. En el caso suyo, ¿la han buscado los periodistas costarricenses de los medios, digamos, masivos, los más grandes, para que usted manifieste el punto de vista de la parte palestina? Y ha podido, o le han preguntado sobre las atrocidades que comete Israel. No, bueno, por cierto, un medio me buscó, hicieron la entrevista, y no salió nada, uno de los principales medios escritos de este país, ¿verdad? Y que creo que alguien les dictó que eso no podía salir. Sí, eso es una, ¿verdad? Es una pena, porque los medios de comunicación tienen una obligación de informar, pero también como de educar. No hablar de ocupación en este conflicto, es seguir colaborando con que esta problemática, el conflicto palestino-israelí, permanezca en el tiempo, ¿verdad? Y que no haya una solución. Le hemos oído decir a algunas personas el tema de la solución de los dos estados en este momento, cosa que desde hace tiempo venían. Ese ha sido el tema que ha mantenido la autoridad palestina. Israel lo hace, Israel ha hecho todo lo posible para que sea viable, ¿verdad? Porque ni siquiera hay una continuidad geográfica, y tiene toda esa población de los colonos en el territorio palestino, pero nadie pregunta eso, ¿verdad? O sea, bueno, fue evidente que lo que buscó Israel, o la línea que dictó, era en relación con la condena del atentado, y punto, ¿verdad? Y ahí se tenía que quedar el discurso ¿verdad? Sin reconocer esto mismo que dijo Guterres de dónde sale este atentado, que obviamente es una atrocidad, pero de dónde sale, de dónde viene, cuál es la raíz de esta situación que se está viviendo, y por qué se sigue haciendo lo mismo, ¿verdad? Ahora solo seguir destruyendo y atacando, y sabiendo que son víctimas civiles, y el mismo argumento de que jamás los usa como escudos humanos, y de que, ¿verdad? Año a año, y cuando esas escaladas que son como, ¿verdad? Como picos, ¿cómo se resuelven? Digamos, no se resuelven, ¿verdad? Se dilatan en el tiempo, como una tregua a la que llegan jamás con Israel, ¿verdad? Siempre es esto, es una constante. Nosotros esperamos que en este momento, ¿verdad? En esta coyuntura, lo primero que tiene que pasar es el alto al fuego, ya.
Esta agresión tiene que parar. ¿Cuántas personas tienen que morir? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tiene que pasar ahí para que se sepa que Israel no está consiguiendo nada más que arrasar con ese territorio? ¿Es eso lo que está apoyando Occidente? Arrasar con un territorio y con una población civil, matar a 2 millones de personas que están ahí encerradas, ¿verdad? Con ese poderío económico, y destruir todo eso. ¿Para qué? Para que Israel se expanda aún más. Pero vamos a ser testigos en el siglo XXI de eso, y las potencias mundiales van a llevar, ¿verdad? No sé, los presidentes, los países, los que deciden, porque al final, ¿verdad?, queda claro aquí con el derecho internacional quién define todo, con un veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Todas las propuestas de todos los demás países se vienen abajo. ¿Es eso lo que van a llevar? ¿Eso es lo que va a llevar Occidente sobre sus espaldas? ¿Cuál sería su mensaje a los periodistas de nuestro país? De que no se vale, ¿verdad? No se vale, hay una responsabilidad con la verdad, o con decir las cosas como son, ¿verdad? Podemos estar más a favor de Israel porque tenemos más cercanía, ¿verdad?, porque se ha vendido muy bien, porque ha hecho el lobby en estos 75 años, porque la mayoría de los periodistas son becados por Israel, ¿verdad? Pero lo que está pasando aquí es un genocidio, eso no lo podemos ocultar, ¿verdad? Entonces, poder decir las cosas como son, y solicitar ¿verdad?, con la información que se da, ¿verdad?, el periodismo, ¿verdad?, la información no solo es para informar, sino que también tiene un rol en la presión que se podría ejercer para el cese al fuego, que tendría que ser el objetivo de todos en este momento. Que esto pare, ¿verdad?, como lo han dicho las autoridades palestinas en los organismos internacionales. Paren ya, voten para que esto se acabe. ¿Qué le pasa a Estados Unidos? ¿Cómo es posible que permita esto una vez más, ¿verdad?, teniendo todas las historias que tiene detrás, habiendo destruido los países que ha destruido, ¿verdad?, especialmente en el Medio Oriente? Que pare esto ya. Palestina no tiene un ejército. Palestina no está en una guerra, ¿verdad? Israel está atacando a Palestina y está arrasando con la Franja de Gaza. Y en Cisjordania, ese odio a lo palestino se está traduciendo en muertes, en detenciones arbitrarias, en expulsión y en un recrudecimiento de las vejaciones y de las violaciones de derechos de esa otra población también. Hace un par de días, el ejército israelí había arrojado ya alrededor de 12.000 toneladas de explosivos sobre la Franja de Gaza. Esa es la capacidad de devastación de la bomba atómica de Hiroshima. Eso es impresionante y ha ocurrido frente a los ojos de todo el mundo en estos días. Y es importante decirlo, ha tirado sobre las casas de la gente, sobre edificios donde están las familias, donde están los niños, ¿verdad?, donde están, o sea, esto es lo que estamos viendo, esta es la realidad, aquí no hay, ¿verdad?, no, ¿dónde están esos terroristas que están buscando en ese momento? ¿Dónde salen con esos a decir dónde están? ¿Verdad? Si lo que sabemos es que se está muriendo la gente, pero además de que está tirando todo eso, está bombardeando hospitales y está impidiendo la entrada de ayuda humanitaria. O sea, todo eso se le está permitiendo a Israel en este momento. Ya van por 40 trabajadores de la ONU asesinados, decenas de periodistas asesinados. Y 7.000 civiles palestinos. La mayoría niños. 7.000 civiles. Casi 3.000 niños. O sea, ¿eso quién se lo explica en este momento? Ante esa atrocidad que está ocurriendo, le quería preguntar sobre en relación a la postura del gobierno de Rodrigo Chávez. Siendo que nuestro país es un país pacifista, sin ejército, defensor de los derechos humanos, o al menos esa es la imagen que siempre ha proyectado Costa Rica, ¿verdad? ¿No debería Costa Rica pedir, por ejemplo, que Benjamín Netanyahu sea
juzgado en la Corte Penal Internacional por los crímenes de guerra que está cometiendo, que se resuelva de una vez por todas el tema del Estado palestino, que cese la ocupación, que se detenga el genocidio. ¿Sería que eso es mucho pedirle a este gobierno? Uno esperaría que no fuera mucho pedirle, pero esto no es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Lo mismo que Costa Rica se suma a todos esos países que siguen la línea que dictó Israel, la condena inmediata al atentado de Hamas, y ni una sola mención a las víctimas, y ni un solo paso hacia asumir el liderazgo que tiene en relación con eso de defensor de los derechos humanos. Costa Rica le está diciendo al mundo que, como muchos otros, que los palestinos no somos dignos de derechos humanos, que el pueblo palestino no está conformado por gente que sea sujeta de esos derechos. ¿Cómo podemos los costarricenses ayudarle al pueblo palestino? ¿Cuál sería el mensaje hacia los costarricenses, el llamado a los costarricenses? Primero, informarse, eso es lo más importante, informarse, ¿verdad?, de que esto no es, que lo que hay ahí atrás son vidas, ¿verdad? Son personas como usted, como yo, como todas las personas, que lo que queremos es tener una vida, vivir en paz, desarrollarnos, ¿verdad? Como todos, ¿verdad? Que queremos a nuestra familia, que tenemos hijos por amor, ¿verdad? Todo igual que todas las personas. Y lo otro es presionar al gobierno de Costa Rica para que ejerza, ¿verdad?, para que se sume a esa clamor de los pueblos por una búsqueda de una solución definitiva. La solución definitiva es que, ¿verdad?, que Palestina no viva bajo ocupación militar israelí, que se pueda autodeterminar todo este sufrimiento. No puede ser cómplice. ¿Cómo va a ser cómplice? ¿Cómo va a haber una negación? ¿Cómo le vamos a seguir dando la espalda? ¿Cómo Costa Rica, un país que ha liderado el tema de los derechos humanos, le va a dar la espalda a una población civil que está siendo asesinada, ¿verdad? Y todo un pueblo que va a desaparecer en manos de una fuerza ocupante y de un ejército? A mí quizá las imágenes que llegan son terribles, ¿verdad? Es terrible ver a los niños que sobreviven esos bombardeos. La magnitud de esos traumas y son vidas quebradas para siempre, ¿verdad? Ojalá podamos parar esta locura. Son niños como cualquier otro niño, ¿verdad?, que tiene sus deseos y porque tienen que vivir bajo este terror, en esa fragilidad. Es incomprensible, para mí es incomprensible que esta complicidad, ¿no?, ¿cómo no nos puede generar lo que nos generan todos los niños: ternura, compasión, ganas de cuidarlos? ¿Por qué los niños palestinos no generan eso? ¿Por qué nos creímos ese cuento de que son salvajes, que son animales, como ha venido en la narrativa de esas autoridades israelíes, ¿verdad? O de una ministra israelí que decía que había que matar a las mujeres palestinas porque engendraban serpientes, ¿verdad? Esa deshumanización del pueblo palestino, de eso es lo que hay que sacudirse, quitar eso. Siempre lo que hay ahí son unas personas, que no nos pase como les pasó a la gente de Europa que convivió con el nazismo y que después entendió las barbaries que se hicieron. Que no nos pase eso. Ahí lo que hay son personas. Y tenemos la obligación moral de gritar, ¿verdad?, y manifestarnos y solicitar que no se sigan asesinando a esas personas.